Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Hoy, como en cada entrega, traemos un tema interesante en el orden técnico. En este caso, vamos a hablar del informe preliminar técnico pericial que ya fue emitido por el grupo de peritos que la Procuraduría de la República ha designado para detallar técnicamente cómo y por qué colapsó el techo del YECSE. Vamos a estar mirando ese informe por escrito que consta de unas 58 páginas en este día de hoy. Pero antes de eso quiero aprovechar, darle las gracias al joven Santiago Rodríguez por este obsequio que nos ha dado, este libro que trata de un pariente del patricio Juan Pablo Duarte, que se llamó Manuel Antonio Díez, y el libro lleva como título Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte que gobernó Venezuela. Está muy interesante este libro, esta obra, que fue escrita por el joven Juan Vargas Suárez, quien en ese momento de escribir esa obra era vicecónsul de República Dominicana en Caracas y actualmente está en otra misión diplomática en China. O sea que también lo tendremos por aquí, por este programa, para hablar de esta obra tan importante. Antes de iniciar con el tema de hoy, lo vamos a dejar con un segmento nuevo que tenemos en el programa, un capítulo en la historia con nuestro productor Tabito Bencosme. Como usted pueda, productor. Para los que no lo sabían y para los que se les ha olvidado, el 14 de junio de 1959 llegaron por Constanza un grupo de patriotas de 54 hombres con el fin o con el propósito de derrocar la tiranía trujillista. Vinieron comandados por Enrique Jiménez Moya, y entre los que se encontraban el comandante Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Mayobané Vargas y otros. A los 6 días llegó por Maimón y Estero Hondo otro grupo comandados por José Horacio Rodríguez, hijo de Juancito Rodríguez. Realmente no se pudo lograr el derrocamiento de la tiranía, de esa sangrienta tiranía de Trujillo, pero sembró las bases para derrocarlo 2 años después. Es decir, que esto estremeció la conciencia nacional y esto dio al traste con la tiranía luego de 2 años. Honor y gloria a los patriotas de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Bien, amigos, gracias por mantener la sintonía. Como dijimos al inicio, vamos a tratar en el día de hoy los detalles que arrojó, ¿verdad?, el informe preliminar técnico pericial sobre el caso del colapso del techo del YECSE. Lo primero que hay que decir es que la Procuraduría General de la República, mediante el auto número 000027, determinó realizar el peritaje estructural de las instalaciones del YECSE, designando a los siguientes peritos: al señor ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, al ingeniero Eduardo A. Fierro y al ingeniero Máximo José Corominas Quesada. Las credenciales de estos peritos son las siguientes: el ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismo resistente de la Universidad de Venezuela y actual director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, ONESBIE, y quien es el responsable de esta comisión. El ingeniero Eduardo Fierro, quien es presidente de la BFP Engineers Incorporado, que es una institución de gran prestigio, incluso internacional, que entre sus servicios está la ingeniería forense,
los servicios de peritaje y apoyo de litigios, investigación de fallas estructurales, investigación de daños post-terremotos, entre otros detalles. Inclusive, tengo entendido que esta empresa ha estado involucrada en la investigación de casos muy sonoros, incluso con el asunto de la Torre Gemela, World Trade Center. Creo que también ellos fueron contratados, fueron parte de los peritos para eso, entre otros casos importantes a nivel internacional. Y el ingeniero Máximo José Corominas Quesada, ingeniero patólogo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el cual es un centro de investigación y asistencia científico-técnico en el ámbito de la construcción en España, localizado en Madrid. Pertenece al Consejo Superior de Investigación Científicas, el cual es un organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que jurídicamente se trata de una agencia estatal con la consideración de un organismo público de investigación. O sea que estamos hablando de un equipo de peritos de gran experiencia y de gran formación técnica. Nosotros en este programa lo que procuramos simplemente es solamente hacerle un análisis a ese informe que ya se hizo por escrito, que consta de 58 páginas, sin tener ningún tipo de opinión particular. Vamos solamente a inscribirnos en los detalles que estos tres peritos emitieron a través de este informe preliminar. Por eso hacemos la aclaración, todavía no es el informe final. En la imagen 1, Juan Miguel, si es tan amable de colocarla, vamos a tratar de que estos datos técnicos, hacerlo lo más llano posible para que la audiencia pueda entenderlos. Por ejemplo, como ustedes ven en pantallas, ahí tenemos la vista en planta de la estructura del JECSET, donde la parte naranja, la parte roja, es la edificación que funcionaba antiguamente el Cine El Portal, el cual fue construido en el año 1973 y fue construido para esos fines. Y el área azul es todos los anexos que se le han hecho en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, en la página 13 y la imagen número 4, por favor, Juan Miguel, podemos ver ahí entonces otra vista en planta, pero ya aquí están identificadas donde estaban colocadas cada una de las columnas de esta edificación. Estamos en la página 13 del informe preliminar. Como podemos notar, en la parte oeste de la edificación, donde se está señalando esa columna en rojo pequeñita, que casi no se ve, es de norte a sur, la 1, 2, 3, la número 3. Esa columna que está especificada ahí establece el peritaje de que esa columna no fue construida desde el inicio, que conformaba parte de un elemento estructural de la edificación, pero que fue demolida, fue quitada para un asunto de remodelación, que más adelante veremos cuál sería la lógica del motivo de haber quitado esta columna y cuál podría ser una de las razones para debilitar la estructura. Eso lo vamos a ver más adelante. En la página 14 tenemos la imagen número 5, donde ahí también seguimos con el mismo esquema de la estructura, donde establece en la parte más roja, en la línea que ustedes ven en la parte norte, estamos hablando de la imagen exactamente, ya la tienen en pantalla, esa línea roja es donde establece en el esquema cuál fue la parte que colapsó. Hasta esa parte roja fue que colapsó el techo del JECSET. Entonces, en la imagen número 6, tenemos ahí la historia del inmueble. El 6 de abril, como habíamos dicho, de 1973, fecha en que se inauguró originalmente como una sala de cine, y con el paso de los años el inmueble fue objeto de transformaciones hasta 1994, que fue donde oficialmente se inauguró la discoteca. El 25 de julio de 2023 el inmueble fue escenario de un incidente de un rayo que impactó la planta eléctrica, pero dice el peritaje que esto no tiene ninguna injerencia en lo que pasó en el colapso. Se había hablado de que hubo un incendio también. Fruto a esto, ya los peritos han determinado que ese incendio no afectó la estructura y por vía de consecuencia no tuvo nada que ver con el colapso. Intervenciones previas, página 16. No se obtuvo
información oficial de parte de las instituciones competentes, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de la Vivienda, que es el que maneja esas licencias, de todas esas modificaciones que se le hicieron a ese edificio. Pero es bueno destacar que el Ministerio de Obras Públicas solamente revisa los documentos de estructura de más de 3 niveles. Como esa no era el caso, entiendo que en el ayuntamiento es que más pueden haber esas informaciones. Aquí dice que en esas 2 instituciones no habían hallazgos de eso. En el 2010 se realizó una remodelación general que concluyó mejoras de infraestructuras. 5 años más tarde, en el 2015, se llevaron a cabo nuevas adecuaciones. Estas incluyeron la instalación de un escenario renovado en la parte oeste de la edificación. Ver la imagen 7, esta es importante. En la imagen 7 podemos ver que cuando se hizo una de las modificaciones, se hizo con la intención de crear un escenario y justamente ahí estaba ubicada la columna que fue removida. Esa columna que fue removida, lógicamente, la lógica lo que dice era que era para tener un mayor espacio en el escenario. Fue movida con esos fines y vamos a ver más adelante por qué fue sustituido ese elemento estructural. Dice también en la página 16 que también se construyó una zona VIP ubicada en el segundo nivel, en la imagen 8, por favor, señor director, lo que implicó modificaciones estructurales verificadas por el levantamiento físico. Ahí vemos entonces también cómo en la parte sur de la edificación se hizo una especie de mezanine en como una área de VIP. Continuamos entonces. Ya en la página 20, en la imagen 10, es donde nosotros miramos la descripción específica del techo. Por ejemplo, esa que ustedes ven ahí es un corte, es una sección donde estaba apoyado el techo con las vigas horizontales. Dice el informe que las vigas postensadas de 15.85 metros de longitud en la dirección oeste, separadas de 1.80 metros de ellas, se vio la presencia de 4 capas de fino de espesores diferentes, hasta llegar a un total de 37.5 centímetros, soportada por la loseta prefabricada de concreto, formando una losa sobre la cual se vaciaría una capa de fino como impermeabilizante de techo. Este es un dato importante porque más adelante fue uno de los detonantes del colapso. Miren, yo traje, por ejemplo, aquí esta regla. Estas reglas son las que usamos generalmente, las que vienen con el tamaño estándar. Tiene 30 centímetros. Lo que dice el informe es que en la capa en los impermeabilizantes y la capa de fino que tenía, vamos a poner, señor director, para que tengamos una mejor ilustración, la imagen número 11, donde podemos ver ya no un esquema, sino una fotografía ya de la edificación colapsada, en la imagen 11, por favor, donde nosotros vamos a poder apreciar, miren, esa es la viga y esa es la losa de techo de la viga, de la edificación, y esas son las 4 capas que fueron colocadas como impermeabilizantes. Esas 4 capas, dice el expediente, que tienen un espesor de 37.5 centímetros. Hablamos de esta regla. Esta regla tiene 30 centímetros. Es una regla que todo el mundo conoce. El espesor todavía subía 7.5 centímetros más. Estamos hablando de un espesor de esta naturaleza, de este tamaño, de finos de techo, lo cual le aportó mucho peso a la estructura. Y eso es bueno que lo tengamos pendiente y veremos al final en las conclusiones del informe. El tipo de la estructura del techo, la historia del techo, se observaba mediante una serie de imágenes de satélite. Vamos a ver la imagen 13, por favor, señor director, donde vamos a ver una serie de fotografías satelitales, donde desde el año 2011, dice el informe, se han venido poniendo elementos ajenos a la estructura encima del techo. Aquí dice que del 2011 a 2015 se vieron estas imágenes, hasta 2025, perdón. En el 2011 se observaban 7 elementos, ya para el 2014 9 elementos, ya para el 2016 habían
14 elementos, y para el 2022-2025 el número de elementos sobre el techo alcanzaba un punto máximo de 17 instalaciones, que incluía casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de mayor volumen, tinacos para uso de agua, lo que refuerza el uso intensivo del techo como área operativa y auxiliar de la edificación. O sea que ya el techo ahí perdía lo que era su utilidad, sino que también pasaba a ser como una área operativa del edificio. Actualmente, y es un asunto en la página 25 que nos debe llamar a la reflexión, actualmente nosotros no contamos con un análisis forense estructural y el equipo de peritos utilizó sus 30 años de experiencia para poder hacer y emitir este informe. O sea que es una tarea pendiente que nosotros tenemos. Vamos a pasarlo lo más rápido posible para llegar a las conclusiones de este informe. La recopilación de las muestras. Dice el informe que las muestras recopiladas en los escombros, vamos a ver ahora la tabla número 3, consistían en los siguientes elementos. 17 barras de acero, cuya longitud mínima era de 8 centímetros. Estas barras de acero fueron extraídas de los escombros para hacerles los diferentes estudios y análisis de laboratorio. En cuanto al concreto, se obtuvieron 36 núcleos correspondientes a columnas, vigas, perimetrales, transversales, elementos individuales. En fin, todos los elementos estructurales también fueron traídos núcleos para ser sometidos, los núcleos del concreto para ser sometidos al ensayo de la rotura, y esos ensayos se hicieron en el laboratorio de la ONESBIE. Y en cuanto a las 17 barras de acero, el ensayo a la tracción, que fueron en el laboratorio de Metaldón. Esa es otra tarea pendiente, de tener un laboratorio oficial para esas evaluaciones en el caso del acero. En la imagen número 17, señor director, es interesante porque aquí los peritos en la página 33 empiezan con sus informaciones de que, como ustedes ven en la imagen, en la foto que está a la izquierda, ese círculo azul en la parte suroeste del edificio, dicen los peritos que por ahí empezó el colapso, por esa zona. Esa fue la zona crítica del colapso. Y más adelante ahora vamos a ver por qué en esa zona fue que empezó el colapso. En la página 34, y por favor la imagen 19, señor director, podemos ver ya cuando se hizo la limpieza de los escombros, cómo se puede notar la columna que fue demolida para dar paso a la remodelación. Ahí está, como ustedes ven en pantalla, en la parte oeste del edificio, justamente como señala la imagen, donde estaba o donde se habilitó el escenario, que, como decíamos al principio, la lógica era que se moviera esa columna para tener una mayor panorámica del escenario. Y es bueno que sepan los amables televidentes de que cuando se hace una construcción, no solamente es importante el número de elementos estructurales, en este caso columnas, sino también la ubicación de la misma. Esto obedece a un diseño estructural. Si hay 20 columnas en una estructura y usted mueve una columna y la sustituye en otro lado, no significa que va a surtir el mismo efecto que surtía esa que estaba ahí, porque estratégicamente cambia totalmente lo que es la estructura. En la página 35 podemos ver, por favor, señor director, la imagen número 20, para que sigamos ilustrando la audiencia, donde sí se puede notar ese perfil de acero que está de rojo ahí en la foto que está a la derecha, en la parte inferior. Ese fue el elemento que sustituyó la columna. Perfecto. Como ustedes pueden ver, dice el informe en la página 35 que para reforzar el tramo de la viga perimetral donde se eliminó una columna y paredes de mampostería de cierre, se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero anclada con 4 pernos a un dado de apoyo de concreto colocado en la pared. Lo que significa es que la columna que fue destruida fue sustituida por ese perfil de acero, el cual fue colocado más adelante y puesto con una placa con 4 pernos, con un dado de carga incrustado en la pared. En la página
39, vamos entonces ya a qué dicen los peritos, cómo fue el patrón del colapso. Y quiero leerlo textualmente. Dice, el patrón del colapso observado corresponde a una falla inducida por sobrecarga en las vigas postensadas localizadas en el eje H y el eje 1. Por favor, vamos a buscar la imagen 26, señor director, para que vamos mirando lo que dice el informe, también con gráficas. Dichas vigas transversales, conforme a las estimaciones realizadas, habrán iniciado un mecanismo de falla por flexión debido a las cargas provenientes de 4 capas de fino con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros, equipo de aire acondicionados, tinacos y peso propio, resultando una pérdida progresiva de la rigidez estructural y conduciendo a deformaciones excesivas. Como ustedes ven en la imagen, ese recuadro rojo está señalando esas 2 vigas donde ellos decían en el informe, en el inicio, de que por ahí fue que empezó el colapso del techo. Y están especificando por qué, y más adelante lo detallan con más precisión. Adicionalmente, las vigas transversales con las vigas perimetrales produjo un incremento significativo de torsión en las solicitaciones, induciendo por una rotación hacia el interior de la edificación. ¿Qué significa lo que dicen los peritos en esta parte del informe? Bueno, vamos a ilustrarlo con la regla también. Ellos dicen que el colapso empezó por una sobrecarga en esas vigas que están ubicadas en la parte sur del edificio. La falla de flexión es como si ustedes miraran aquí, vamos a suponer que esta es una de las vigas que fallaron, están apoyadas, ¿verdad?, en ambos extremos, así era que estaba, porque no tenían apoyo entre los 2 muros perimetrales, porque eso era un cine y se quería que no hubieran obstáculos, ¿verdad? Y ahí así era que estaban. Entonces, la sobrecarga, lo que dicen los peritos, que falló a flexión, o sea que la viga pandearon así, de esa manera, como lo estoy mostrando con la regla. Ahí fallaron en esa dirección. Y las otras vigas perimetrales que estaban encima del muro de mampostería que soportaba y servía de apoyo a esas vigas transversales. Entonces dice que falló con una fuerte fuerza excesiva de torsión, que no es más, es cuando usted agarra la regla y empuja de este lado para acá y este lado en sentido contrario y hace que la viga se tuerza. Eso es lo que se llama el efecto de torsión. Entonces ellos explican de que ese fallo a flexión provocó un exceso de fuerza de torsión en la viga que estaba encima de los muros de mampostería, y eso fue lo que produjo el colapso del YECC. En la imagen número 36, señor director, es que vamos a explicar con mayor precisión de lo que estamos hablando. Ahí hay un esquema de las cargas que estaban incidiendo en esa parte del techo. Como ustedes pueden ver, esa es la parte sur del edificio. Esos 4 círculos que ustedes ven ahí son los 4 tinacos que estaban colocados ahí, y no eran tinacos cualquiera, eran tinacos de gran capacidad, donde cada uno pesaba 2.36 toneladas. Y esa línea verde es la viga más crítica que estaba afectada por este sistema de carga viva, carga adicional que se le puso al edificio. Eran 3 casetas también, y cada una pesaba de a 1 tonelada, y también con los otros equipos de refrigeración y de ductos que estaban colocados ahí. Entonces, si nosotros ahora nos vamos a la tabla 7, para entonces hablar lo que hablamos ahora en la gráfica, para que la gente que nos está mirando pueda entender precisamente lo que significaban esas cargas. Por favor, señor director, si puede buscar la tabla número 7. Ahí vamos a ver, porque los peritos entonces modelaron la estructura con todas esas cargas, ¿verdad? Modelaron esa estructura con todas esas cargas y hicieron los cálculos manuales y los cálculos con el software ETABS, que es el software más utilizado por los ingenieros estructuristas. Esa evaluación y ese análisis estructural que hicieron los ingenieros dio una serie de resultados, los cuales puntualmente vamos a ver lo que están sombreados con amarillo. Según el análisis estructural de los peritos, las vigas que colapsaron tenían una capacidad nominal de 76.27 toneladas por metro. O sea, cada metro ya podían soportar 76.27 toneladas. Cuando se le hizo el análisis estructural con esas otras cargas que tenía el techo, háblese de tinacos y casetas, entonces
ese valor se incrementó en 92.186 toneladas metro, que cuando usted hace un balance de incremento porcentual, estamos hablando que las cargas de la viga se incrementaron en un 121%. Lo que significa, señores, y vamos a verlo ahora en la imagen 41, donde también se modeló en el software ETAPS un esquema tridimensional del JECSET, donde cuando se modeló y se puso a correr todas esas cargas que se analizaron manualmente y la pusieron en el software, entonces el software inmediatamente dio a conocer dónde fallaba, así como se dieron los cálculos manuales. Y es en esas columnas transversales, esas tres vigas, que estaban en la parte sur del edificio, ahí se nota cómo dice el programa que con esas cargas fallaban a flexión. Entonces, lo que estamos viendo es que, según la página 54, dicen los peritos que las mayores deformaciones se observaron en la parte sur del techo, lo que hemos hablado. Fallos a flexión en la viga de la zona sur y esfuerzos de torsión excesivos en las vigas perimetrales. Eso lo dice el informe en la página 54, lo que hemos explicado. La sobrecarga que tenía el techo hizo que esas vigas en la parte sur del edificio fallaran a flexión y por vía de consecuencia hubiera una excesiva fuerza de torsión en la viga perimetral que soportaban esas vigas y entonces llevara un colapso total del techo del JECSE. Conclusiones finales de este informe preliminar son, textualmente se dice, causa principal del derrumbe. El patrón de colapso observado corresponde a una falla inducida por sobrecarga, 4 capas de fino con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros, equipos de aire acondicionado, tinacos, luminaria, plafones y peso propio en las vigas, potenzada localizada en el eje H y J, particularmente en las proximidades de la esquina suroeste de la cubierta. Factores contribuyentes: sobrecarga debido al aumento de la carga por los 4 capas mortero parafinos colocados una sobre otra hasta alcanzar una altura de 37.5 centímetros, 4 tinacos de agua, 6 equipos de climatización y 7 casetas de zinc que estaban colocadas. En la página 57, el informe entonces dice: descarte de posibles causas. Ustedes saben que se especuló mucho antes de este informe técnico. Entonces, los peritos en esta página 57 dicen: descarte de posibles causas. El repositorio de boletines de fecha 8 de abril de 2025 en el Centro Nacional de Sismología no registró la ocurrencia de movimientos sísmicos importantes cercanos al edificio del JECSE antes de las 12:44 de la madrugada, que fue cuando colapsó el JECSE. O sea, por escrito está de que ese organismo, que es el oficial, certificó que no hubieron movimientos telúricos, no hubo un sismo. Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología sobre las condiciones del tiempo en el Distrito Nacional, periódico de la noche del 7 de abril y la madrugada del 8 de abril de 2025, no se registraron vientos anormales o la acumulación de agua debido a precipitaciones. O sea que tampoco por un asunto de inundaciones o de un viento fuerte, ¿verdad? Estos son asuntos ya, detalles más precisos, incluso para el orden jurídico. En la documentación enviada por el Departamento de la Policía Científica de la Policía Nacional no se muestran elementos explosivos en el registro de evidencias. Eso fue otra cosa que se dijo en algunos medios de comunicación, que pudo haber sido una explosión. Dice aquí el informe que la Policía Nacional certificó, el Departamento Científico, que no hubo registro de evidencias de eso. Entonces dice el informe también, recuerden que este es un informe preliminar, y por eso aquí ellos dicen que están a la espera del reporte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que nos informe si hubo alguna afectación por explosiones o incendios, ya que esta es la institución encargada de determinar si hubo cualquier afectación de estos riesgos antropogénicos. Finalmente, en la página 58, los peritos dan sus consideraciones finales, donde dicen que recomiendan la demolición del resto del edificio y no la reparación, solo la demolición
y la reconstrucción. Nosotros queremos inscribirnos simplemente a lo que dice el informe sobre lo que ocasionó el colapso. En términos definitivos, este informe preliminar lo que dice fue que lo que causó el colapso del Jet-Set fue una sobrecarga, donde la parte sur del edificio fue donde inició el colapso, donde estaban colocados los tinacos y esas casetas. Y también, factor importante, ese espesor de finos que en vez de irlo retirando cada vez que se va a construir uno nuevo, se ponía uno encima de otro hasta llegar a una altura de 37.5 centímetros. Lo que significa que vamos a esperar el informe final, pero claramente este informe preliminar ya establece claro cuáles fueron las razones. Nosotros reiteramos que nos inscribimos solamente a lo que dice el informe y no vamos a omitir una opinión particular de parte nuestra sobre ese episodio, y vamos a esperar el informe final. Lo que sí queremos finalmente llamar la atención. Miren, es normal que nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando no nos damos cuenta de todos estos detalles. A cualquiera podemos ir a algunas casas y se le pone un fino y quizás la ignorancia le ponen otro fino y le ponen otro fino y le ponen otro fino de techo, no sabiendo el peligro que eso representa. Además de eso, en el techo, que son estructuras que quizás no fueron diseñadas para, por ejemplo, cuando usted tiene una casa de 2 niveles o de un nivel, que usted la diseña para un nivel o para 2 niveles, se supone que el techo final, el techo del segundo nivel, si es un segundo nivel, no está diseñado para soportar muchas cargas vivas, ¿verdad? Entonces, quizás la ignorancia, la gente pone un tinaco para vivienda que sí, el techo quizás pueda soportar sin problema, pero entonces hay que tener y llamar la atención de que subir muchas cosas al techo, esos finos de techos, hay que tener mucho cuidado. Inclusive, estas cosas que pasan en la experiencia, ¿verdad?, de la vida, también nos puede llamar a nosotros que somos autoridades locales en este caso, también en crear normativas nuevas para tener un mayor control de este tipo de modificaciones que se le hacen a las viviendas. Así que nosotros lo que queremos es seguir esperando, ¿verdad?, sobre el informe final para definitivamente descartar otras cosas que los peritos están esperando para entonces ya dar su veredicto final. Así que nosotros hemos querido hacer este programa especial y le vamos a seguir dando seguimiento a este caso. Lo hicimos cuando ocurrió y ahora para detallar este informe preliminar. Así que llegamos hasta aquí. A ustedes las gracias por estar ahí, ¿verdad?, en sintonía siempre con nosotros. Gracias por su amabilidad y hasta otro espacio de su programa, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.